¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Red Social, este programa que hacemos todos los domingos cerca de la 1 de la tarde para ir repasando cómo ha sido esta semana política y cómo sería la que se viene. Presento mi panel inestable del día de hoy. Parto con las visitas. Franco Parisi, candidato presidencial. ¿Cómo está, Franco? Muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá. ¿Más tranquilo ya? Hablaremos después de tus amenazas telefónicas, que fueron noticias la semana también, ¿eh? Una noticia que yo no busqué, pero se dio. Bienvenido a Red Social, Franco Parisi. Gracias. Jaime Belolio, prosecretario de la UDI, candidato a diputado por Buin y los alrededores. Bienvenido a Red Social, tu casa. Muchas gracias, pues un gusto estar nuevamente por acá. Del mundo independiente de oposición, Eduardo Vergara Gorbarán, cientista político, experto en ley de drogas. Bienvenido a Red Social, Eduardo. Gracias, Freddy Stock. Siempre un placer estar a esta hora para contrarrestar los discursos parroquiales de los curas que cuando la gente sale a misa, nosotros estamos para darle una alternativa y mostrarle el camino a la que no vaya a misa porque no da la una. A propósito, es que hay hartas misas, lo sé. A propósito de parroquiales, Después de la misa. seguimos con Max Pavés, otro de nuestros panelistas inestables. Max Pavés, abogado, Fundación Jaime Guzmán, concejal de la UDI por Conchalí. Bienvenido a Red Social, Max Pavés. Saludos a todos en la casa. Carol Cariola, secretaria general de las Juventudes Comunistas de Chile. Así es. Candidata a diputada por Independencia y Recoleta. ¿Cómo estás, Max? ¿Cómo estás, Max? Bien, ¿y tú? Qué bueno, bien. ¿Cómo estás, Freddy? Bienvenida a Red Muchas Social, gracias. Carol Cariola. Y nuestro invitado también del día de hoy es el señor Mario Desbordes, secretario general de Renovación Nacional. También candidato a diputado, Mario, ¿ya se puede decir o no? La cisterna del Bosque y San Ramón, La distrito 27. cisterna, el Bosque y San Ramón. ¿Dónde me crié? Mario Desbordes, bienvenido a Red Social. Gracias, Freddy. Muy bien, chicos, empecemos con el tema, quizá uno de los temas importantes de la semana por todo lo que significa, no solamente el escándalo en sí, sino que en lo emotivo, en lo sentimental para el país, que hayan falsos exonerados. El señor Raúl Selpa, de la Comisión de Exonerados, dice que de 160.000 exonerados, 100.000 serían fraudulentos. Veamos la nota, lo conversamos aquí en Red Social. Siguen las repercusiones por el caso de los falsos exonerados determinado por la Contraloría. El informe del organismo detectó que al menos 3.000 personas han recibido beneficios económicos con expedientes irregulares. Estamos poniendo los antecedentes a disposición de las autoridades que corresponden si ellos son constitutivos de delito, y en su caso estamos haciendo los sumarios y persiguiendo la responsabilidad administrativa hasta incluso obtener la devolución de los recursos financieros que se han pagado mal por la administración, digamos. La ley de exonerados políticos busca reparar provisionalmente a personas que perdieron sus trabajos por causas políticas o actos de autoridad entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. De 9.000 casos revisados por la Contraloría, se acusa irregularidades en los procedimientos para calificar a al menos 3.000 exonerados. Los antecedentes serán presentados ante el Consejo de Defensa del Estado, dando pie a 2 acciones por parte del gobierno. Unas tendientes a anular todas aquellas pensiones que están siendo entregadas diariamente, mensualmente, anularlas porque tienen vicios en su génesis, en su otorgamiento. Y en segundo lugar, reiterar lo que le dije el año 2011, que debiera iniciar las acciones judiciales contra aquellas personas que participaron en el proceso de entrega de estas pensiones. Hubo un mea culpa por parte de Ricardo Núñez, expresidente del Partido Socialista y quien dio el visto bueno a varios de los nombres para el reconocimiento de los calificados como falsos exonerados. Es para mí bastante doloroso que en nuestro país el engaño se haya transformado en parte de nuestra cultura, que hayamos sido víctimas de alguna manera de engaños. Yo creo que si hay personas que cometieron irregularidades efectivas, eso tiene que ser sancionado. Actualmente son cerca de 15.000 los exonerados pensionados del país, quienes se rigen bajo la ley que nació en 1993. Desde el Comando de Exonerados de Chile acusan que las cifras entregadas por Contraloría son falsas y que no fue correcta la forma de calificar los expedientes. Y yo creo que tiene que ser mucho más acucioso el señor Contralor en ver efectivamente bajo qué criterio está viendo él si son falsos o no son falsos. La agrupación ve un trasfondo político detrás del dictamen del organismo. En este caso, el gobierno a nosotros nos está utilizando como chivo expiatorio, poniéndonos en calidad de sospechosos, de fraudulentos, de ladrones, de las arcas del Estado de este país, como que fuéramos no sé qué cosa.
Desde la UDI piden que los antecedentes queden en manos del Consejo de Defensa del Estado. Acusan corrupción desde la concertación en el uso de fondos públicos para sacar provecho político electoral. No es menor que donde más certificados se entregaron fue en el periodo del año 2005, en el periodo de la elección presidencial de Michelle Bachelet. Y por lo tanto a nosotros nos gustaría, y la emplazamos a que diga públicamente si ella avala o no avala esta actitud de algunos parlamentarios que utilizando su fuero o utilizando su cargo patrocinaron a estos falsos exonerados. Tras un acto de campaña con adultos mayores en la cisterna, la candidata Michelle Bachelet se refirió al informe de la Contraloría. Yo creo que es bueno que se investigue todo tipo de situación que pudieran no ser las adecuadas. Investigación de un tema delicado para el país, que no ha dejado indiferentes a los distintos actores políticos. Yo pienso que hay muchas responsabilidades, pero sobre todo de los que sobre una institucionalidad que tenía un objetivo loable y reparatorio, aprovecharon y abusaron de él. Yo no creo que haya mala fe ni ánimo de defraudar, espero. Y por otro lado, ¿cuántos que teniendo el beneficio a la fecha no lo han podido obtener? Nos parece que es un tema muy delicado, si bien nosotros compartimos que hay que llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación, creemos que eso no puede relativizar en ningún caso lo ocurrido durante la época de la dictadura. Son cerca de 29.000 millones de pesos en beneficios provisionales puestos en jaque desde la Contraloría. Irregularidades que abren una nueva incógnita sobre las responsabilidades del caso. Bueno, un caso que tiene muchas aristas, por supuesto, desde las políticas a las otras, a las éticas, a las sentimentales incluso. ¿Cuál es la verdad que hay detrás de este escándalo de los exonerados? Max Pavés. La primera verdad que tenemos que tener muy en cuenta analizar este tema es que esto no es nuevo. Cuando a finales del año 2011 se formó una comisión investigadora a propósito de las denuncias que hizo la diputada Carla Rubilar. Hubo una comisión investigadora de la cual yo en calidad de investigador de la Fundación Jaime Guzmán me tocó participar, incluso en la redacción de las conclusiones. Por lo tanto, yo conozco bien de cerca el tema y puedo decir con propiedad y con mucha responsabilidad que las personas que de esa comisión participaron, de la concertación en esa comisión investigadora, hicieron todo lo posible para poder hacer un proceso obstruccionista con tal de llegar a la verdad. O sea, todos estos antecedentes, el Contralor están todas las presentaciones, es pública, yo las puedo mandar si alguien las quiere, las tengo en mi oficina, así todas las actas de las comisiones que ya sesionó. Y que obviamente, por los votos de la concertación, en la sala se cayó esa acusación, ese informe de la comisión investigadora. El segundo comentario es señalar que la concertación y en general están en problemas, porque lo del Banco Estado, sumado a esto, que insisto, no es nuevo, dan cuenta que el tema de los abusos en general no es un tema de modelo, no es un tema de sistema, es un tema de personas inescrupulosas. Yo discrepo de la cuña que le sacaron muy mala a la persona, a la vocera de estos comandos exonerados, porque el problema no es... Zaida Araya. El problema no es con Zaida Araya. El problema, y eso el Contralor lo sabe, es a partir de diputados y senadores de la concertación, fundamentalmente, que tienen una industria de entrega de certificados falsos para poder cobrar pensiones. Sobre todo en año electoral. O sea, quien ahí está diciendo que ellos... De hecho, es más, te digo... ¿Estás haciendo una acusación directa, Max Pavés, que estas platas serían para campañar? Está en la comisión investigadora, todos los temas. Acá lo que ocurría es que había certificados que acreditaban, los diputados podían acreditar que esta persona había sido exonerada y la Contraloría, insisto, hace un año atrás, llegó a la conclusión de que habían personas que están fuera del plazo o que no habían trabajado en esas empresas. Por lo tanto, esto, insisto, no es nada nuevo. Lo único que hizo la concertación cuando se conversó este tema en el Congreso, insisto, yo fui parte de la redacción de esas conclusiones, es tratar de que esto no salpicara a Michelle Bachelet. Porque es más, esta denuncia, que es de hace mucho tiempo, la hicieron los mismos agrupaciones de exonerados. O sea, no es que aquí hubo un reportaje de CIPER, no es que aquí hay un tema en las cuales muchas personas reconocen que el Estado estaba dando pensiones a personas equivocadas. Y muchas de esas pensiones estaban certificadas por mecanismo, por entrega de certificados de diputados y de senadores, que está todo. Por lo tanto, yo simplemente quiero decir que la teoría famosa del abuso, cuando estamos en manos de personas inescrupulosas, nadie está libre de que se haya una industria con platas fiscales. Y en eso la concertación tiene que dar una explicación. Muy bien, creo puntualizar sí que en la semana, además, los exonerados se dividieron prácticamente en dos bandos. En un bando del comando de exonerados y en un bando de la comisión de exonerados. Y en la comisión, el señor Raúl Selpa, que dio una entrevista en la semana para CNN y para Bio Bio, señaló que esto podría ser mucha más plata que los 60 millones de dólares. Obvio. Porque, como le decían antes, de 160.000, según él,
100.000 serían falsos exonerados, lo que ampliaría aún más este escándalo. Franco Parisi. Esto es una pena. Es una pena porque ya no se puede confiar en nada, ni siquiera en la promesa de que alguien sufrió algo tan atroz como ser exonerado político en su trabajo o en su sindicato. Y por lo tanto, yo creo que el modelo político en Chile se gastó este fenómeno de que lo de la alianza van a atacar a la concertación y la concertación, lo de la alianza, ya tiene agotado a todo el mundo. Por eso nosotros queremos llegar a la presidencia, para terminar y darle un respiro a la concertación y a la alianza. 4 años que se resintonicen con la sociedad y que no sigan con esta pelea de los gatos, porque ya no se cree en ni siquiera la Contraloría. Yo apuesto en la Contraloría. Creo que la Contraloría, al ser independiente, va a entregar un informe como corresponde. Pero no hay que saltar a hacer conclusiones más allá. Y si en el Congreso, como decía el concejal Pavés, Max, decía que no se llegó a un acuerdo, bueno, es que no están funcionando las instituciones. Y las instituciones tienen que funcionar. No, la concertación votó en contra del informe. Pero da lo mismo, porque en otra va a ser al otro lado. No da lo mismo. Max, seamos precisos. hablar a mí, por supuesto, favor. la concertación rechazó el informe. Max, nada más. Pero para que lo digas bien. Lo que estamos diciendo es que ya no creemos en ningún tipo de investigación que hace la Cámara de Diputados, porque un bando o el otro bando va a estar boicoteando los análisis. Eso no es bueno para Chile y por lo tanto nosotros creemos que necesitamos una nueva corriente política independiente, dejar los pasados en el pasado sin olvidarlo, pero sin vivirlo todos los días. Mario Deportes. Mira, coincido plenamente con lo que dijo el senador Girardi en la nota. Esta es una institución súper loable que se usó lamentablemente de mala forma. Girardi tiene toda la razón. Ahora lo que es bueno, y yo le pediría a Guido y a los demás parlamentarios de la concertación que tienen esa idea, que no hagan causa común para tratar de tapar una cuestión que podría salpicar efectivamente a su sector. Aquí lo importante es que se investigue, que a priori no se determine que se vencieron los plazos, que está esto prescrito, porque ya he escuchado ¿Dónde debiera investigarse, Mario? Hasta determinar responsables. Por ejemplo, los parlamentarios que firmaron. Hay que determinar la responsabilidad y después se verá si está prescrito o no. Pero no le echemos tierra al tiro, porque yo ya he escuchado a 2 abogados de la concertación diciendo que esto ya estaba prescrito, que no había nada que investigar. Respecto del que firmó el certificado podrá estar prescrito, pero el que está todavía percibiendo un subsidio, cuando en Chile hay gente que no tiene casa, todavía hay gente que tiene problemas serios para subsistir y estamos gastándonos cientos de millones de dólares en este tipo de fraude, yo creo que es gravísimo, hay que investigarlo. No pretendemos que esto es responsabilidad de toda la concertación, porque no es cierto, sería ridículo. No pretendemos que esta es culpa de toda la oposición. Los responsables serán acotados y tendrán que salir adelante y asumir esa responsabilidad. Eso es lo que a mí me interesa y esa responsabilidad, sea política o penal, que se haga efectiva lo más luego posible. Espero que el Consejo de Defensa del Estado esta vez sí tome carta en el asunto, porque ya se le pidió hace un tiempo atrás por parte del Ministerio del Interior y no hizo absolutamente nada. Así que Consejo de Defensa del Estado me parece que más que suficiente antecedente, y lo que entiendo que estos 3.000 casos son la punta del iceberg, porque la propia Contraloría dice que tomó una muestra solamente. O sea, aquí revisaron menos de un 20% y se encontraron con 3.000. Si eso lo multiplicas por 5, ¿cierto?, para llegar al 100%, estamos en una cifra gigante, sin incluso pensar en lo que dice el señor Selpa, que dijo esta semana en la entrevista a Mochati que sería una cifra mucho mayor. Hay que investigar, no hay que hacer causa común con los responsables y tampoco pretender que estas son para dividendo entre un sector u otro, porque como bien dice Franco, lo que peor que podemos hacer aquí es tratar de transformar esto en una pelea entre la concertación y la centro derecha. Otro punto que deslizó Selpa también en esa entrevista es que estas platas, y como decía Max, también se pueden haber ocupado para campañas políticas. Estas platas de certificados de... Lo dicen en la nota. Carlos Cariola. Sí. Mira, a mí me parece muy triste. Creo que, aparte de indignante, la situación es triste, porque acá nosotros estamos hablando de exonerados políticos, ¿cierto?, que fueron discriminados por su forma de pensar o por su forma de actuar durante un periodo muy negro de nuestro país, que fue la dictadura militar. Y eso la UDI lo sabe perfectamente, porque fueron muchos de ellos cómplices de este proceso. Sin embargo, hoy día que se estén dando situaciones de este tipo, donde se está encontrando personas que realmente no vivieron esa situación y hoy día estén gozando de beneficio a costa de los que sí la vivieron, me parece que es terrible y es absolutamente recriminable desde todos los sentidos. O sea, yo creo que acá la investigación tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Todos aquellos que tengan responsabilidad en este hecho tienen que asumir su responsabilidad. Lo más complicado de toda esta situación, además, es que tú sabes que la persona, hasta donde yo entiendo, que entrega finalmente la condición de exonerado después de todo el proceso de evaluación previa que se presenta con los testigos, los documentos, etcétera, es el presidente de la República y posteriormente el Ministerio del Interior. Así tengo entendido, no sé, Max,
Max, que tú que conoces más la ley, hay una comisión que acredita la calidad de exonerado político que está en el Ministerio del Interior. Ahora, pero por decreto. No, siempre, porque esto está por ley. Pero antes era el presidente de la República, hasta algún momento. Bueno, pero finalmente... Pero quien acredita la condición de exonerado es distinto a quien entrega el beneficio. Independiente de eso, acredita la condición es una comisión. Pero es el Poder Ejecutivo finalmente el que tiene en sus manos la posibilidad de acreditarlo. Y eso a mí me parece que es complicado, porque efectivamente la pérdida de credibilidad frente a esta situación, sobre todo cuando hay un beneficio que trata de reparar un daño que es tremendamente grande, digamos. O sea, es muy complejo. Ahora, yo creo que en esto hay que ser cuidadoso. Yo creo que lo que dice Max, esto de que, porque se ha tratado de acusar al Partido Comunista, y ahí yo que debo asumir también como secretaria general de las Juventudes Comunistas, porque los medios de comunicación lo han dicho, a pesar de que hasta ahora no se ha mencionado ningún miembro del Partido Comunista que haya firmado alguna de estas acreditaciones. Se acusa, pero todavía no hay datos, a diferencia de otros partidos que tienen personas involucradas. Entonces, yo creo que también en esto se sea muy responsable, porque siempre el miente. Cuando alguien miente, ¿cierto? Algo va quedando, y eso a nosotros, por supuesto, que nos perjudica. Nosotros acá hacemos nuestras campañas electorales con nuestros propios recursos, y jamás por nuestros desaparecidos, por nuestros exiliados, por nuestros torturados, por nuestros muertos, jamás abusaríamos de una situación de este tipo. Por lo menos nosotros, los comunistas, desde el partido oficialmente. Si hay personas que se declaran comunistas y que fueron involucrados en esto, son personas particulares y a las cuales nosotros reprochamos absolutamente en esta actitud. Muy bien. Jaime Grole. Yo creo que obviamente este es un tema de justicia. A mí lo que me pasa es que hay muchas personas que sienten que se está ocurriendo una injusticia tremenda. Igual que, por ejemplo, con la ficha de protección social, toda esa familia que postulan a beneficios, que dicen la verdad y que sus datos son tomados como tal, y después una familia al lado que miente. Entonces la familia que dice la verdad y no obtiene un beneficio dicen, ¿saben qué? Parece que lo que hay que hacer es mentir para obtener un beneficio. Y eso es algo que le hace muy mal al país. A mí me parece que esta situación, junto con el hijo de la expresidenta Bachelet, ahí en una polémica con un periodista y que además hoy día es investigado por servicios puestos internos, nos hace parecernos un poquito a Argentina en términos de sus instituciones. Y a mí eso me da pena para Chile. Aquí también es similar a lo que pasa con las licencias falsas de algunos doctores. Uno empieza a mirar y hay algunos doctores, poquitos, que hacían muchas licencias. Entonces, obviamente, eso hace que uno quiera ir a fijarse a ver si es verdad o no es verdad que están vendiendo esas licencias, es decir, la están haciendo con algún dolo, con algún objetivo distinto al que realmente lo genera, o no. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Son pocas personas las que dan demasiadas certificaciones. Y yo me pregunto, ¿cómo alguien podría certificar algo de lo cual no puede dar fe? Entonces, yo creo que es legítimo que alguien haga un certificado si es que obviamente puede dar fe de ello. Pero si no lo hace, ¿con qué objetivo lo hizo? Yo creo que eso es parte de la investigación. Que se haya dado justamente en época electoral hace que sea todavía más grave, porque esto tiene que transparentarse para que no paguen justo por pecadores. Como decía la señora, se me olvidó el nombre de la señora. Saida Araya. Las personas que son exoneradas obviamente requieren de una reparación. Y esto lo que hace es jugar con ellos. Precisamente con ellos, porque defrauda al fisco quien falsamente dice que es exonerado, y quien verdaderamente es exonerado termina como que fueran, como dice ella, si fueran todos injustos. Eduardo Vergara, ¿cómo hay que mirar esta situación? Ricardo Núñez, expresidente del PS, quien firmó también documento, dijo, fuimos engañados por estos falsos Escalona dijo que era para ayudar a indigentes. Escalona para ayudar a indigentes. Bueno, Isabel Allende también dijo que había firmado bajo engaño. ¿Qué crees tú que esconden estos documentos y qué podría significar dentro del contexto de un año electoral? A ver, primero que todo yo creo que siempre hace mal polarizar un debate como este, porque es muy oportuno tanto para la derecha y muy desafortunado para la concertación, tal como hay otros temas que se dan vuelta. Entonces, cuando caemos en esa dinámica, lo único que se consigue es no solamente confundir a la opinión pública, sino que visualmente se genera una pelea de dos perros con rabia que al final no pueden concluir nada. Entonces, yo creo que en eso hay que ser cuidadoso. ¿Por qué? Porque sí existieron procesos que pueden haber llevado y que evidentemente llevaron a fraudes. O sea, a que la persona diese información falsa, no solamente eso, sino que consiguiera un beneficio a costa... Y que lamentablemente ocurre hasta en las fichas de protección social. Hay mafias regionales de personas que le dan fichas CAS y les dan puntaje. No voy a nombrar a nadie porque no quiero más cartas, me voy de viaje esta noche. Hay asesores de fichas. No, hay asesores de fichas y pasan el sombrero. Asesores de fichas. Pero mira, claro. O sea, entonces, lamentablemente, esto es una práctica nacional que de mayor o menor manera también ocurre en otros países. O sea, no es nada nuevo. Pero yo diría que a lo que hay que apuntar es al tema de fondo, y lo mencionaste tú, es el tema de la confianza. Sí. Porque yo creo que estamos en un escenario político donde la confianza suele ser el bien más preciado. Y lo que se está perdiendo ahora transversalmente es la confianza, porque, Jaime, tú haces campaña
en Buin, Lindero, muy bonito tu distrito, pero independientemente de que la culpa no pueda ser de la UDI ni tuya, tú acarreas una culpabilidad por el solo hecho de ser miembro de un partido político y ser político. O sea, hay un garroteo a ciegas que le cae a todos. Y yo creo que eso es lo perjudicial al final del día. Cuando se pierde la confianza... En la clase política. En la clase política, claro. Entonces, yo creo que ese es el tema de fondo y es lo que tenemos que atacar. ¿Por qué? Porque los diputados tenían... No era que ellos uno a uno iban escribiendo cartas, o tú lo conoces muy bien, había también un formato, acuérdate. Entonces había un formato que se llenaba masivamente y que lamentablemente, y esto es lo que tenemos que reconocer, había muchas personas que sufrieron por la dictadura, que fueron técnicamente exonerados políticos y que la forma en que ellos podían demostrar su calidad de exonerado político era muy ambigua. Así es. Acuérdate de campos que hay una multiplicidad. Entonces yo creo que esto es un caldo de cultivo para caer en una confusión también, a pesar de que no tengo la menor duda, y lamentablemente no te puedo dar nombres ni casos específicos, pero no tengo la menor duda de que se usó con finalidad política, se usó, tal como los mismos alcaldes que están en el gobierno hoy en día también hacen un tira aflojo con cortes de cinta. O sea, utilidad política. Utilidad política significa que tú usas un acto, en este caso el llenar una ficha y conseguir que alguien fuese declarado como exonerado, a costa de tú empoderarte y ganarte a un elector, ganarte un voto. Si eso es lo más simple. O sea, mira... Por supuesto. Claro, podría llegar a ser. Por supuesto, y eso ocurre, y ocurre de diferentes maneras hoy. Si tú miras la subejecución presupuestaria de los alcaldes transversalmente, el año anterior a las elecciones, comparado con su año eleccionario, es cuando más gastan. Son prácticas que algunas son mucho más punibles que otras, que son mucho más criticables que otras, pero al final del día son prácticas que se ejecutan para acaudalar valga la redundancia, caudal político para poder actuar. Y eso es lo lamentable porque le hace mal a todos. En términos de magnitud, Viera Gallo en una radio... esto fue la semana pasada, Viera Gallo en una radio, lo que dice es que si son 100.000 personas, 150.000 personas, él le hace el cálculo, dice, mire, imagínate que son 5 personas que están alrededor de la persona exonerada, son 500.000 o 600.000 votos, por lo tanto esto es una cosa generacional, acuérdate que también... Una sola cosa yo quiero decir, sí, que yo creo que en esto hay que ser súper cuidadoso, yo creo que de repente aquí a la derecha igual se le ha pasado, y al gobierno se le ha pasado un poco la mano, porque creo que están metiéndolo a todos en el mismo saco, o sea, esa persona que realmente fue exonerada, que realmente vivió esta situación, y que hoy día... No, sí, por eso es importante esto porque... No, pero es que ¿sabes qué? Aquí se está metiendo todo... O sea, ahora todo el mundo está en tela de juicio. Entonces te fijas que hay una situación súper compleja porque efectivamente para no todos es igual de fácil declarar o demostrar que fue exonerado político. Entonces... Que la gente siga en la casa del debate porque hay otra ley que llamó mucho la atención, la ley llamada Ley Micabo. Si tú insultas a un carabinero en el ejercicio de sus funciones, te podrías ganar, si esta ley se aprueba, por supuesto, en el Parlamento. El presidente Piñera ya la firmó, ya la envió al Parlamento. Alamán y Longueira dijeron que iban a aprobar este proyecto de ley con sus respectivos partidos en las cámaras. Si tú insultas a un carabinero, si le dices, por ejemplo, sátrapa, o un insulto que quizás cuál podría ser, te podrías ganar 60 días de cárcel, de arresto, o alrededor de 322.000 pesitos de multa. Así que veamos qué es lo que dice esta ley y la discutimos aquí en Red Social. Hasta 320.000 pesos de multa o penas de 61 días de cárcel puede arriesgar que no se insultara a un carabinero detective en acto de servicio. Todo esto si es que el proyecto de ley del gobierno se aprueba en el Parlamento. Esto, según los distintos ministros que han defendido la propuesta, es para evitar que se siga menoscabando la institucionalidad y las fuerzas del orden no vean disminuida su capacidad de resguardar la seguridad de los chilenos. Nuestras policías deben ser respetadas. Un Estado, un país, una ciudadanía que no respeta a sus policías, finalmente debilita las instituciones. Pero las críticas a los planteamientos de esta ley han sido innumerables. Entre ellas, los fiscales han dicho que se transformará en nada más que una recarga del sistema judicial, sobre todo para ellos que deben llevar adelante estas causas. El gobierno por lo menos estima que no va a traer una sobrecarga significativa. Nosotros en realidad en ese tema ahora estamos a la espera y lo que sí pedimos es que si va a haber mayor carga de trabajo para los fiscales, bueno, se evite el colapso de la fiscalía dándonos medios para poder investigar como corresponde. Es por eso que la Asociación de Fiscales se reunió este jueves con la ministra de Justicia, Patricia Pérez, y el vicepresidente de la República, Andrés Chadwick, para manifestar su preocupación por la situación que deben vivir los fiscales hoy en el país. Que se detenga la fuga de fiscales, eso pasa por crearnos una carrera funcionaria, que hoy día somos uno de los pocos funcionarios públicos que no tiene carrera funcionaria.
que se aumente la dotación de apoyo, es decir, los fiscales no pueden estar, como están en muchas partes de Chile, solos, desde generando la carpeta, investigando las causas y yendo a audiencia. Tenemos que tener profesionales y administrativos que nos apoyen. Tienen muchas demandas. Una es la carrera funcionaria, otras son las condiciones laborales, otro es la cantidad de fiscales que hoy día debiesen estar trabajando para poder hacer mejor su gestión, pero eso es algo que está viendo particularmente la ministra de Justicia con ellos. La ley fue ingresada al Parlamento con urgencia simple por ahora, pero desde La Moneda no descartaron otorgarle suma urgencia para que sea votada y esperan aprobada lo antes posible. Muy bien, acá hay un problema que se podría decir de derechos humanos, hay un problema que se podría decir que es de recursos esos fiscales, pero también hay un problema lingüístico. ¿Ah? Por ejemplo, huevón. Huevón significa amigo también. ¿En sentido griego? En el sentido griego. Hay sentido griego. O por ejemplo, la Cámara de Diputados o la Cámara, o el Senado va a tener que hacer una comisión de lingüistas para ver si las penas van de acuerdo a cómo va a ser el tipo de insulto que va a tener. ¿Y qué pasa con las ministras, por ejemplo, como Evelyn Matei? ¿Qué le vamos a hacer? Afortunadamente van a estar tras las rejas. Franco Parisi, ¿qué te parece esta ley Nicabo que quiere impulsar? Oye, quiere impulsarlo con urgencia. Una carta ahora, Diego Franco Parisi. A ver, primero, yo creo que esta ley no va a pasar en el Congreso. Perdón, Alaman y Longueira le dieron su apoyo y bueno, dijeron son dos que iban a cosas hacer lo distintas. posible Son dos cosas Congreso distintas. para apoyar. Hagamos la apuesta. El gobierno le dio hagamos la apuesta. Si esta opción es sencilla. ¿Tú crees que apuesta? Yo soy el garante. Y no va a pasar esta ley? No va a pasar esta ley. Sí, mira, menos en un periodo electoral. Si un candidato senador que va a buscar la reelección o diputado apoya esta ley, ningún cabro va a votar por ella. Mira, esto está mal, no sacamos nada con colocar más leyes. Lo que tenemos que hacer es recobrar las confianzas. Lo que estábamos hablando recién. ¿Por qué se desmadran las protestas? Porque la gente se da cuenta que no llega a buen puerto sus clamores sociales. Lo vimos en Chaitén, que finalmente tuvo que ir el ministro, tuvimos que sacar la chequera para solucionar el problema. Tenemos que llegar a eso para la solución. Yo lo viví en Aysén, se lo agradezco porque fue una invitación, es un momento de ellos, yo solamente fui un externo, donde se llegó a un extremo de violencia, porque no se hicieron los oídos. Yo sé que Max Pavés va a salir a defender a Piñera, pero esto no es un problema de ahora, Max. Es un tatuaje en un glúteo de Piñera. Este problema es un problema que viene histórico. No, por favor, hay gente comiendo. Aparte de eso, este es un problema que viene de arrastre. Y aquí ustedes son de partidos políticos, acepto tú, y yo le hago el cargo a ustedes. Ustedes no están canalizando las demandas de la población. Ya, hombre. No están canalizando las demandas de la población y lamentablemente se llegan a estos extremos. Y eso es lo que uno tiene que evitar como futuro líder. En mi caso yo quiero ser presidente, ustedes quieren ser diputados, usted es concejal y por lo tanto eso es lo que está fallando en Chile y es lo que tenemos que solucionar. No con más leyes que, por decir un garabato, tan al preso, no tiene sentido. Oye, poder de formación profesional, sin duda que no hay ningún lingüista en esta ley, porque si vieran a Luhmann, las improbabilidades de la comunicación son terribles. Por ejemplo, insultar, según el diccionario de la Real Academia de Lengua, es quien produce irritación a alguien. Imagínate un carabinero de fuerzas especiales, cualquier cosa le produce irritación cuando le está pegando un palo a alguien. Jaime Belolio, por favor, ¿qué piensas sobre la ley Nicabo? Sí, la verdad es que yo veo que cuando se evalúan las distintas instituciones hay algunas de ellas que son las mejor evaluadas por los ciudadanos. Una de ellas tiene que ver con bomberos, otra tiene que ver precisamente con carabineros. ¿Por qué? Porque lo que la sociedad hace es entregarle a carabineros el monopolio del uso de la fuerza para mantener la paz social. Y en todas partes a nosotros nos parece razonable de que la autoridad se le respete. Quienes jugamos fútbol sabemos de que si uno insulta al árbitro, se va para afuera. En una sala de clase, quien insulta al profesor, se va para afuera. ¿Por qué tendría que ser distinto si es que yo insulto a un carabinero? Además, aún más, hoy día la ley ya contempla el que si tú... pero lo que pasa es que son obviamente distintas. Si tú insultas hoy día a un carabinero, eso ya es maltrato de obra. Ellos ya tienen una pega suficientemente difícil. Entonces, yo creo que no puede haber abuso ni para uno ni para otro lado. Nadie está protegiendo de que el carabinero abuse en su ejercicio, ni tampoco, lo mismo, aquí en este caso es protegerlo, de que cuando va a la calle a hacer que efectivamente haya paz social, ocurra lo mismo. Y yo creo que es una señal importante. ¿Quién sería el testigo ahí de no, ahí obviamente yo soy partidario de algo que dice Franco, que es que yo no creo que necesitemos más leyes para todo. Yo creo que en este caso es difícil saber exactamente cómo se va a regular en una corte, pero la misma señal de tanto que celebramos la ley antidiscriminación,
porque se decía de que ya existían las fórmulas para, por ejemplo, decir... Pero es que la forma en la ley de discriminación ya existían fórmulas para decir yo me siento discriminado y por lo tanto podía ir a la corte. Y se crea una ley para que sea más sencillo hacerlo. En este caso se aumentan las penas porque hay una señal muy importante y es que hay que respetar la autoridad. Eduardo Vergara. Yo creo que... Paréntesis, yo creo que este ha sido un salvavidas tremendo para los fiscales y yo creo que para muchos carabineros también por una razón muy simple. Yo creo que aquí también hay un agotamiento de la actividad y las labores que tiene el carabinero y tú lo debes conocer mucho mejor, pero yo he tenido la suerte de conversar por el tema de droga con carabineros y con fiscales y ellos siempre me dicen, mira, la verdad es que a mí esta ley me tiene ocupado en cosas que yo no debería estar ocupado, que ando siguiendo cabros que andan con un par de pitos en el bolsillo. Entonces yo creo que ya existe ese consenso de que aquí la labor de carabineros para que la sociedad les pueda exigir lo que le exige a diario, tienen que tener las herramientas para poder hacer su verdadera labor, que es velar por la paz, perseguir a los delincuentes y a los que realmente están haciendo algo malo en la sociedad. Entonces, el tema aquí, no, Jaime, no es por quienes nosotros criticamos esta ley o este anuncio, estemos a favor de que se insulte a carabineros, sino que muy por el contrario, que vemos que esta es una carga innecesaria, que tampoco tiene mucho fondo, porque tú también te preguntas, bueno, ¿cuál es el fondo de impulsar con toda la fuerza? Porque eso significa o darle urgencia a un proyecto o jugársela 100%, que es lo que tiene que hacer un presidente para cumplir con una de sus promesas, cuando existe una chorrera de leyes que se podrían pasar o iniciativas ligadas a la seguridad ciudadana que pueden ser mucho más efectivas y que le pueden caer y le pueden beneficiar a muchas más personas. Yo concuerdo contigo, creo que este es un tema también de educación, de socialización. O sea, a mí me gustaría que nadie insultara a nadie, desde los escupos que vimos, los huevos, o sea, todos los actos fatídicos que hemos visto, pero ¿cuánta gente se escupe en la cara todos los días? ¿Cuánta gente le tiran huevos? ¿Cuánta gente lo humillan, pero no son presidentes de la República ni son candidatos presidenciales? Entonces, ese es el tema de fondo. ¿Por qué Carabineros? Yo también concuerdo contigo, en esto cierro. A mí hay veces que veo a Carabineros y me da pena cómo los tratan, si es verdad. Pero también he visto cómo Carabineros maltratan a ciudadanos que no tienen ninguna protección para defenderse frente a una fuerza que tiene más fuerza que ellos. Entonces, concuerdo contigo, un tema de fondo, pero creo que la ley en sí y la iniciativa no es necesaria como tal, sino que como principio 100% de acuerdo. Escuchemos a un ex carabinero, Mario Desbordes. Arranquemos. Escuchemos a este... Mira, siempre en siempre en este tipo de casos hay que partir de la premisa que el que nada hace, nada teme. Aquí es re simple. A nivel internacional, anda a decirle una puteada a un policía en Estados Unidos, en Francia. No te quiero nombrar ni siquiera países árabes que son muchísimo más estrictos. Con todo, yo creo que a mí me gustaría que se aplicara la ley actual, por ejemplo, respecto a las agresiones físicas que han sufrido decenas, centenares de carabineros, no solo de fuerzas especiales. Hay carabineros, compañeros míos y carabineros que yo conozco, sargentos que han quedado inválidos, han perdido el ojo, han tenido lesiones gravísimas en las protestas. Hay imágenes de carabineros siendo pateados en el piso, en el cementerio general por encapuchados y el juez de garantía deja en libertad de inmediato al agresor porque no considera suficiente la confesión y las fotografías del tipo realizando el acto. Entonces, eso es segunda cosa, que se aplique la ley como corresponde, la que tenemos hoy día, y los jueces de garantía que por favor de una vez por todas equilibren la balanza, porque hoy día siento con toda razón que la balanza está de este porte equilibrada en favor de los agresores de los carabineros y muy hacia abajo cuando se trata de carabineros como víctimas. Si un carabinero comete una falta, es sancionado y si la falta es medianamente grave, lo dan de baja de inmediato. Apuntando el insulto, porque una cosa es el maltrato de obra física, digamos, que ahí estamos todos de acuerdo. Es que también se ha hecho un poco de banalización con respecto a la ley, porque no solamente es insulto. La ley tiene que ver también cuando te empujan, cuando te agarra la gorra y te la tira, son faltas. Si no estamos llevando la ley. Pero la cápite de los insultos es que no está contemplado con este tipo de faltas. 60 días de cárcel y 321 No, los 60 días de cárcel es el caso extremo cuando el gallo no paga la multa, etc. Yo, en lo personal, creo que deberíamos eliminar incluso hoy día una serie de delitos que tienen asociada a pena de cárcel. Yo creo que la pena de cárcel está injustificada en muchísimos delitos y creo que en este tampoco corresponde llegar a la privación de libertad. Pero me creo finalmente que en el contexto en el que se producen las agresiones al policía es necesario elevar un poquito el nivel de tolerancia, porque hoy día finalmente lo que yo veo, por lo menos, y es mi opinión, es que tienes encapuchados tirándole una molotov al carabinero, ese gallo que le tira la molotov no lo quiere ofender, lo quiere matar. Si te incendian de cabeza a pie, te van a matar. Y por lo tanto yo creo que además, yo le hago un llamado al gobierno, creo que el ministro Chadwick y Hinspeter han hecho lo posible en este último tiempo, pero yo espero que de una vez por todas los carabineros frente a este tipo de personas como los encapuchados, respetando el derecho a manifestarse, resguardando el derecho a manifestarse de todos los ciudadanos que lo quieran hacer, de una vez por todas carabineros que darle un poquito más de
permitirle usar elementos bastante más contundentes en términos disuasivos que lo que estamos viendo en las imágenes que acompañan la nota. Respecto a los insultos, el que nada hace, nada teme. Yo fui carabinero y si me decían Paco, la verdad es que me daba lo mismo. Era casi tiempo. A mucha honra. ¿No? Tenía un profesor, que era el general Vicente Huerta Celi, que le decían el Paco Huerta, que nos decía, se escribe carabinero, se pronuncia Paco y muérdanse de la risa. Sí, pero no, el problema es el contexto, es el cómo, etcétera. Y te insisto, ándate a cualquier país del mundo, date una vuelta. Yo estuve en la Asamblea General de Interpol el año antepasado y las leyes nuestras son harto más los suaves. derechos humanos, hablábamos en la semana del radio que tocó hablar respecto a un derecho humano, y el problema también es el contexto. O sea, si tú cruzas una vereda y hay un carabinero en la esquina dirigiendo el tránsito, tú vas y cruzas la vereda para insultarlo, y es distinto a que si te están apaleando a tu amigo en el suelo y tú quieres de alguna manera sacarlo o siempre quitarlo. las cosas se analizan en contexto. Por eso te digo, ¿cómo va a ser el contexto de una ley me así? sacan un parte ¿Cómo por los luz roja y vengo con mi señora a punto de tener guagua, lo más ¿Cómo los probable fiscales van a poder ver esto y para que los jueces juzguen? ¿Cómo va a ser el contexto, por ejemplo, de lo que estamos, la imagen que estamos conociendo viendo? Lo que está pasando a nivel de fiscales, no van a perseguir ninguna de estas denuncias. Pero con esto cierro, perdón, un paréntesis pequeño, pero mira, si este es el tema de fondo, no, pero el tema de fondo es que no existe la confianza necesaria para sentir uno como ciudadano que si existe esa ley va a ser ejecutada de la manera correcta. Esa es la sensación. Escuchemos a Carol y seguimos. Yo creo que en esto hay que ser bien justo. A mí de verdad me llama la atención la pega que hacen los carabineros en materia de seguridad. O sea, yo creo que también eso hay que rescatarlo, ya en positivo, digamos. O sea, los carabineros juegan un rol, son trabajadores como cualquier otro, son trabajadores de mucho esfuerzo, pero también hay algunos carabineros que muy equivocadamente respecto de su rol de seguridad de la ciudadanía, cuando se trata de los procesos de manifestación, a veces toman posiciones que no son las más adecuadas. Y lo mismo que decía Mario recién respecto a esta situación de ver carabineros golpeados en el suelo, qué sé yo, que la describía también, me trae a mí a la mente así, pero automáticamente el video de YouTube que vimos hace algunas semanas atrás, cuando carabineros no solamente insultaban a una persona por haber estado tomando, creo, en la calle, no me acuerdo por qué situación fue en particular, lo insultaban, lo golpeaban, y hay un video y hay una prueba de eso. A mí me ha tocado varias veces en las marchas participar, ¿cierto? Y ver cómo carabineros también son sumamente provocadores. Verbalmente, no solamente físicamente cuando agreden. O sea, nosotros de repente estábamos marchando pacíficamente y llegaba el guanaco sin ninguna justificación tirándonos agua, que también es una agresión. Entonces, yo creo que aquí ley pareja no es dura, y me parece que finalmente si aquí se está tratando de resguardar la integridad de carabineros, de los trabajadores que puedan desarrollarse de buena manera, que no sean insultados, también yo creo que el cambio cultural tiene que ser de manera pareja. Sin embargo, creo que la ley que se está estableciendo es una ley muy ambigua. O sea, ¿qué vamos a tener? ¿Un manual de convivencia? ¿Cómo vamos a determinar? O sea, hay una en El Ciudadano aparece un ejemplo donde, y lo describen, un joven miró de manera humillante a un carabinero, por eso lo detuvieron, lo golpearon y lo llevaron detenido. Entonces, a mí me parece... No, pero es que ese es el tema. O sea, yo creo que aquí hay una situación que es compleja. O sea, ¿cómo vamos a determinar lo que es una ofensa y lo que no cuando se habla de humillación? O sea, es ahí donde yo creo que esta ley tiene grandes vacíos y hay que evaluarla, porque creo que es una manera más de justificar la represión. Aquí falta la opinión de Humberto Maturana, para que nos defina esta cuestión en términos semiológicos. Increíble como Carol al final logra cambiar el eje. Al final ella trata hablando de un proyecto de ley para terminar denunciando por qué carabineros tratan mal a la gente. A mí me parece que eso es, aparte de un argumento sofista, digamos, no va al fondo del tema. La pregunta, ¿cómo va a ser ambiguo si los delitos contra el honor existen en Chile? Se llaman injuria y calumnia. O sea, la primera cosa que hay que decir es que esta cosa de reírse de cuando es un insulto... Bueno, la ley hace mucho, desde que el Código Penal es Código Penal, ha contemplado... Es un delito de libertad de expresión, un medio de comunicación social. No es delito de... No, esos son delitos contra el honor de una persona. No es delito de libertad de expresión. Claro. En este caso, no siempre, tú puedes jurar de cualquier manera. Entonces, la primera pregunta es, esto no es un delito contra el honor de carabineros, esto está pensado en la lógica del orden público, porque suena súper simpático cuando está el pobre carabinero y uno es cosa de subirse a un edificio cuando hay marcha, cuando hay dos carabineros y vienen los compadres con las piedras, el nivel de odio. O sea, al final, cuando uno ve las imágenes, cómo la gente, si pudiese sacar al carabinero, el manifestante, este joven manifestante idealista, pudiese sacar al carabinero del zorrillo o del guanaco, lo descuartizarían. Si es cosa de mostrar las imágenes, porque aquí nadie la está mostrando. ¿Te fijas? No, es que tú hiciste lo mismo. Lo que aquí nosotros estamos haciendo, lo que estamos haciendo acá, es simplemente hacer una pregunta. Si tiene que ser gratis,
insultar a una autoridad o no? Esa es la única pregunta que hay de fondo. El método probatorio lo podemos discutir en el Congreso. Podemos discutir en el Congreso el estándar, si vamos a estar como los países internacionales o no. Es que está el proyecto de ley, lo podemos discutir en el perfecto, pero eso es el mecanismo del cómo, pero lo otro oye, y una ley que no se ajusta, y termino con esto, y una ley que no se ajusta a los estándares del debido proceso, y para eso lo vamos a discutir en un parlamento donde hay gente de todas las visiones y lo vamos a consensuar. La única pregunta de fondo es, ¿debe salir gratis insultar a un carabinero en el ejercicio de su función de resguardo del orden público? A mí me parece que no. Y yo tiendo a pensar de que la legislación hoy día no podemos generar para el futuro una lógica en la cual la autoridad que resguarda el orden público la vamos a eliminar. Es que tenemos que cerrar el tema muy cortito. Pero están agrediendo a los bomberos que van a apagar incendios. Sí. Esto es un problema más allá, si no es un problema del ataque a los carabineros, cosa que hay que repudiarlo. Sí. Pero mira, hay un problema en la sociedad que no hay una representatividad y una confianza. Si agreden a los bomberos, hombre, eso significa que hay que analizar este asunto más allá de una ley u otra ley. Y eso significa que no se están canalizando los clamores de la gente. Y hay que hacerlo a tiempo, con la buena... Me quedó una duda sobre la libertad de expresión a raíz de lo que dijo Max. Yo tengo entendido que en muchos países, civilizados por supuesto, alguien se para en una plaza y puede decir lo que quiera de sus autoridades. Lo que quiera. Sí, que con ello lo lleven detenido porque está usando su libertad de expresión. Chile también. Respecto de lo que tú decías, de hasta cuándo se puede insultar, entre comillas, a una autoridad... Lo que te pasa es que no, si la pregunta es, una cosa es que tú puedas manifestar una opinión. La pregunta es si nosotros vamos a validar en aras de la democracia y la libertad de expresión el insulto a una persona. Y eso a mí me parece que los derechos humanos tienen un nivel cuando ofendes a los demás. Lo que pasa es que tú puedes avalarlo socialmente o legalmente, son dos cosas distintas. No, sí, pero socialmente por supuesto que no. Es que hay una línea discursiva, hay canciones que insultan a carabineros, no, ¿verdad? En todos lados. Lo que pasa es el momento, es cómo lo hacen, es una cosa discursiva y puede ir más allá. Te puedo cantar una canción de Molotov entera. O sea, mira, yo creo que lo que hay detrás de esto solamente es una excusa, pero es una excusa para poder llevarse a más gente detenida sin justificación. Pero sí es cierto, ¿cómo lo vas a determinar? A propósito de este clima, y hay palabras al cierre después por si a alguien se le quedó algo en el tintero, pero para que la gente siga avanzando. Todos presos las palabras al cierre hoy día. Una semana donde también las agresiones han estado ahí en tela de juicio, vinieron los escupitajos, después vinieron los huevos, ahí dicen que el pollo falta que la gallina incluso. Bueno, en fin, vinieron muchas agresiones, con el tela de juicio también la seguridad que están teniendo nuestros candidatos presidenciales y candidatos de todo tipo que van al Parlamento. Damos la nota y lo conversamos aquí en Red Social. En Arica y en Concepción, escupitajo de un estudiante y ataque con huevos. Escenas de violencia y agresión vividas por los precandidatos presidenciales Michelle Bachelet y Pablo Longueira. Agresiones durante las campañas que han sido repudiadas transversalmente. Yo creo que la violencia, la irracionalidad no tienen cabida en nuestro país, no es lo que los chilenos quieren. Cuando una persona que está postulando a ser presidente de Chile, obviamente debe ser respetado por todos los chilenos, más allá de las opiniones que podamos tener y de lo que podamos opinar o disentir. Y en la cuenta regresiva para las primarias del 30 de junio, desde el Partido Socialista responsabilizan al gobierno de no dar garantías a los candidatos. El señor ministro del Interior tiene que darle garantías a todos los candidatos, sin excepción. No es posible que los candidatos de la derecha sean proclamados, recibidos permanentemente en la moneda y se niegue la posibilidad que el comando de la doctora Bachelet pueda ir a expresarle al señor ministro del Interior sus aprehensiones y denuncias respecto al comportamiento de funcionarios públicos. Clima complicado para los aspirantes a la moneda. Quien también tiene otras lecturas críticas en contra del Ejecutivo es uno de los voceros del comando de Bachelet. ¿Qué imagen transmite eso a la ciudadanía cuando un gobierno permite que su ministra insulte y garabatea a parlamentarios no una, varias veces y pasa colado? Esas son señales que todos leemos, incluidos aquellos que tiran huevos y escupen. El gobierno se refirió a la vulnerabilidad en la seguridad de los distintos candidatos. Carabinero tendrá que evaluar si es necesario, ¿no es cierto?, aumentar o no aumentar y en qué condiciones aumentar la protección a los candidatos, porque lógicamente para el país es necesario que ellos tengan la opción de expresarse libremente. Nosotros esperamos, y lo hemos dicho, que en democracia este tipo de actos, agresiones, no sucedan.
El tema ha motivado un mayor reforzamiento de protección policial para los distintos candidatos. Algunos cuentan con escoltas personales, mientras que otros son resguardados por carabineros o por ambos. Yo no creo que el tema se resuelva con más seguridad. Creo que lo que se necesita es más diálogo, explicarle a los ciudadanos cuáles son las propuestas y que estos se sientan escuchados. El candidato independiente Franco Parisi cuenta actualmente con una patrulla de carabineros fuera de su casa. Esto después de haber recibido amenazas telefónicas. Seguridad que fue dispuesta por el mismo ministro Andrés Chadwick. Situaciones preocupantes y lamentables que dejan de entrevisto la vulnerabilidad ante la que están expuestos los candidatos cuando todavía queda carrera por recorrer. Oye, tenemos acá en el panel a Franco Parisi para que nos cuente más rato, Franco, qué ha sido, cómo has sufrido tú en carne propia esta agresividad. Antes, Eduardo Vergara, ¿qué te parece lo que está ocurriendo? A ver, yo creo dos cosas y dos reflexiones. Huevo y en fin. Los huevos y todo eso. Pero mira, dos reflexiones. Uno, yo creo que hay que ir no solamente al cómo, sino que al por qué. El cómo es el escupo, el cómo es el huevo, el cómo es el insulto, pero el por qué, creo que esta semana, especialmente por las condiciones climáticas que hemos tenido en este país, nos recordaron cómo miles y millones de chilenos se sienten que pierden su dignidad, que se sienten humillados, que el recordatorio constante de una educación nefasta a la cual no pueden acceder, de sistemas de salud. Vimos lo que está sucediendo en Quellón, un maldito país tan centralizado como este, donde las regiones siguen sufriendo, el trato es desigual, la presencia del Estado es desigual. Entonces, lamentablemente creo, y lo digo con mucha responsabilidad, que las razones para estar indignados sobran. Ahora, lo que podemos criticar es la forma, pero la indignación que lleva a un ser humano a estar dispuesto a escupir a alguien o a tirarle un huevo a alguien, como los pescadores, que en el fondo lo que estaban criticando era la ley Longueira, que le entregó el mar a 7 familias de nuestro país. Yo creo que muchas personas también le dieron ganas de tirarle un huevo a él, etcétera. Pero hay otra reflexión de fondo, que yo creo que es la que me preocupa y que nos debe preocupar a todos nosotros. Es cómo estos actos van a lograr encapsular a los personajes públicos. La seguridad, los niveles de seguridad para los candidatos presidenciales subieron automáticamente. Franco Parisi, por ejemplo, que lo tengo aquí a mi lado, lo leí en un diario, cuéntame tú si es verdad o no, pero también tenía un carabinero ahora. Sí. Bueno, pero después te va a tocar hablar. Me va a tocar a mí. Pero es un ejemplo de cómo ahora, algo que ya no existía en otros países, pero aquí existía la feria, existía el puerta a puerta, tú podías ir, darle la mano a la gente, ir a una universidad, hablar tranquilamente y los estudiantes después hablar con ellos. Eso lamentablemente creo que está en riesgo. Esa cosa cariñosa, el tacto, palpable. lo de tocar, de que yo puedo tocar a Carol Carriola a pesar de que ella pueda ser candidata a diputada. Pero eso me preocupa, porque ¿saben? Y con esto cierro para que dejen de tomarse las cosas de manera light como lo hacen siempre. Deja en entredicho que estamos mirando hacia el futuro en una forma de hacer política que se va a limitar a Internet, a las redes sociales y a la televisión. Y yo creo que eso no le hace bien a nadie, porque todos sabemos que las campañas se ganan en los puerta a puerta, se ganan en terreno, se ganan hablándole a la gente, y cuando esto ocurre, yo creo que la paranoia no solamente va a aumentar, sino que va a haber más presión por proteger a estos personajes que ya están muy alejados de la realidad. Entonces, eso yo creo que es la preocupación de fondo. Y yo me he topado muchas veces con Jaime cuando voy al Lintero, anda ahí caminando con su canastita en la feria. Hablemos con un candidato a diputado, Mario Desbordes. ¿Qué te parece lo que está ocurriendo? ¿Sientes miedo ahora con lo que pueda pasar de aquí en adelante, como dice Eduardo, que la clase política cuando tenga que salir a las calles tenga que tener lo primero, más resguardo? Obviamente que cualquier tipo de manifestación violenta es repudiable y no es aceptable y no hay que acostumbrarse a eso. Yo lamento realmente que aparece mucha gente que lo justifica, le encuentra las razones y le busca el porqué. Yo creo que no hay justificación para ningún tipo de agresión. Creo que ir por ese lado en la campaña no es lo correcto. No me parece tampoco que la candidata Bachelet haya optado esta semana por victimizarse de una manera brutal por cualquier cosa que suceda. Dejo constancia que respecto a la situación del hijo es absolutamente inocente en la medida que no se demuestre otra cosa, y por lo tanto no me gusta que se use eso para ningún fin político, y si el impuesto interno quiere investigar a él y a cualquier otro de los chilenos debería ser reservado y no como está saliendo hoy día en la prensa. Muy buen punto. Ahora, respecto de los candidatos, Andrés Alamán anda en terreno en la universidad que sea o en la ciudad que sea sin ningún problema. Yo vi esta semana a Franco Parisi que estaba en la USACH, Franco, y entiendo que fue todo normal y todo perfecto. A mí lo que me interesa es que nos acostumbremos a que eso es lo correcto, y cuando sucedan actos como los que vimos esta semana, del escupitajo o del huevo, no andemos buscando si el autor tenía 800 puntos, si era aquí o si era allá. Se condena y punto, y no puede ser aceptado. Nos quedan 5 minutos. Franco Parisi. Mi situación yo no la quería hacer pública. De hecho, esto ocurrió hace 3 semanas. Pero yo soy muy caballero. Cuando me ocurrió esto, que fue muy desagradable, yo hice lo que tenía que hacer. Llamé al Ministerio del Interior
y por eso no concuerdo con lo que dice el presidente del Partido Socialista. A los 5 minutos me llamó el propio ministro de Interior. ¿Cuál fue la amenaza puntualmente? Sí, ¿qué pasó? Fueron llamadas telefónicas de grueso calibre, ¿eh? Y al principio uno trata de dialogar con el tipo, pero... ¿Y era el mismo tipo? Era un hombre, todos pensamos que era una mujer. Era un hombre. Tu fantasía, no, era un tipo. Era un tipo y no, fueron reiteradas y mi teléfono es privado. Mi teléfono es privado, de la casa más encima. Y por lo tanto, ni lo sabía ni mi madre. Y cuando vio esto en las noticias, me llamó muy preocupada. Esto ocurrió hace 3 semanas, fue muy caballero el ministro del Interior, inmediatamente pusieron un policía, un carabinero fuera de mi casa, lo cual me dejaba muy contento. Pero aparte de ello, yo he continuado con mi rutina. Estuvimos en la Universidad de Santiago, que está en paro. Estuvimos en la Universidad del Paraíso, que está en paro, sin ningún problema. Tenemos otros 2 candidatos a diputados. Tenemos a Belolio y tenemos a Carol Carela. Jaime, ¿cuál ha sido tu...? Mira, la verdad es que quienes estamos en terreno permanentemente sabemos que hay situaciones en las cuales uno puede incomodarse más. Hay lugares que son más anónimos, en el fondo, que insultar a alguien o escupir a alguien como que pasa más piola. Pero yo comparto plenamente con lo que decía Mario. Yo creo que hay un límite. Y ese límite es que tú jamás puedes validar la violencia como una forma de expresión política. Por mucho que tú entiendas el porqué. El cómo aquí en este caso es clave, dado que hablamos de distintas personas con respecto a la comunicación. McLuhan también lo decía, la forma es el fondo. Y en este caso, quien se expresa a través de la violencia significa que su idea es la violencia. Y eso yo creo que es algo que no puede pasar. Y también comparto plenamente con Eduardo de que la política no puede quedar aislada de los ciudadanos, no puede quedar recluida y mirarse a sí mismo. Entonces que baje un político a un lugar y que venga a venir como con un círculo protector. El papamóvil. Claro, para que nadie se le acerque. Claro. Porque eso es una locura. Al final la política es estar ahí, es estar cerca, es escuchar, es tocar, es sentir. Yo creo, a diferencia de lo que algunos dicen, yo creo que es con llorar y es con sentir, porque en el fondo tiene que ver con justicia. Y yo creo que lo que hemos visto ahora no basta más que repudiarlo y saber que las próximas veces, quienes estamos enfrentados y sabemos que corremos estos riesgos, tenemos que hacerlo con cuidado. ¿Algo que agregar más antes de la palabra a Carlos Carela? No, después de ella. No. ¿Sí? O te voy a hablar más que yo. Ya, bueno, yo hablo yo. Ya, mira, puntualizar. Sí, puntualizar. Bueno, es que con Vergara es muy difícil puntualizar porque solo habla todo. Ya, oye, a mí me parece que esto fue impresentable. De hecho, bueno, solidarizo con Franco, por supuesto con la candidata Bachelet y con toda persona que sufre violencia de este tipo, pero que no es nuevo. Ojo, que yo estoy aburrido ya que Vergara siempre se despacha el show de que aquí cualquier incidente que pase es porque el Estado y la gente de contexto social, aquí siempre hay gente desubicada. Toda la vida a Cristian Lavé, a Pablo Longueira, ¿se acuerdan cuando le fueron a tirar monedas a la Pintana? Él tuvo cuando fue a votar, cuando Girardi sacaba los cupos de las marchas de la CUT. O sea, tampoco es que hagamos un escándalo de que esto es nuevo. Esto toda la vida ha pasado. Ahora nos escandalizamos y me parece que es grave. ¿Por qué? Porque en Chile lo que está pasando es que se pierde el sentido de la autoridad. Tomo el tema anterior también. O sea, hoy día nosotros creemos que tenemos el derecho a faltarle el respeto a la autoridad. Que lo haga bien o mal. O sea, el debate democrático consiste en discutir, pero no en insultar. Y termino diciendo que esto es un comentario político, lo dije la semana también en otro programa de este canal, porque las consignas que dice el señor que le escupe a Bachelet, que por supuesto espero que nunca más lo vuelva a hacer, y sale con el puño en alto, más encima, estos son fantásticos, estos señores cara de palo, esto demuestra el fracaso de que el movimiento estudiantil, de muchos sectores del movimiento estudiantil están simpatizando con Bachelet. Al margen del Partido Comunista, pareciera ser que eso no se ha dado. Por lo tanto, ojo ahí, un análisis político que quedó en el camino, pero por supuesto que yo a la candidata le mando un saludo a nombre de todos acá, que eso no puede volver a suceder, y cada vez que suceda lo vamos a rechazar de igual manera. Pablo Longueira, ¿no es el 86? También increpó a Ted Kennedy, ¿se acuerdan? Cuando vino a Chile. Hay un video muy bueno. También hay un video en YouTube y lo pueden buscar. Carol Carela. Yo creo que hay que separar 2 cosas. El derecho a expresarse, el derecho a expresar un descontento, a expresar una opinión públicamente a través de una manifestación y la violencia política. Yo creo que efectivamente acá estamos todos de acuerdo con que nosotros no podemos avalar la violencia política. La política no se puede seguir separando de la gente. O sea, la ciudadanía ya está suficientemente aburrida de la política y cómo se ha llevado hasta ahora, para que más encima hoy día los candidatos no puedan compartir. Yo por lo menos jamás he sido agredida directamente en la feria, en la calle, cuando estoy caminando por las calles de Recoleta. La verdad es que afortunadamente no. Sin embargo, me entraron a robar 2 veces al comando en menos de 24 horas y lo que andaban buscando eran mis computadores. Eso también es violencia política. Por lo tanto, yo evidentemente rechazo la violencia política. Creo que tampoco hay que criminalizar la actitud de este estudiante, porque por lo demás no representa toda la visión de los que fueron parte del movimiento estudiantil y los que son parte del movimiento estudiantil, Max. O sea,
Pero lo dijo aquí él, también, no, es que, no puede decir claro, no puede decir cualquier cosa. decir que soy de la U. Déjame terminar. Él representa una opinión de una parte de los estudiantes, de una parte de la ciudadanía, pero sin embargo, hay jóvenes que también están apoyando una determinada candidatura. Nosotros estamos apoyando la candidatura de Michelle Bachelet y no tengo ningún problema en decirlo. Ya dimos nuestras razones. Sin embargo, yo quiero condenar la violencia política y recalcar algo. El año pasado, durante la elección municipal, ocurrió una situación muy lamentable. A un joven, por expresar una opinión distinta, por sacar un afiche, en su momento fuera después del plazo de campaña, le pegaron entre 20 personas y hoy día tiene consecuencias físicas. Él es Luciano Rendón. Su familia hoy día está impulsando el que el Estado se haga mayormente cargo de regular las campañas políticas y que los comandos también se hagan responsables de lo que ocurre con su gente. Recordemos que el año pasado, entre la UDI y el Independiente de Derecha en Recoleta, se agarraron a balazo poniendo en riesgo a la gente de Recoleta. Muy bien, miren lo que tengo acá. Miren, miren. Cara de palo. El cara de palo. Hacemos una pequeña pausa comercial y a la vuelta, palabras al cierre y entregamos los cara de palo de red social. Muy bien, seguimos en red social, vamos con las palabras al cierre y por supuesto a entregar a este caballero terrible, temido de la semana, el cara de palo. Partimos con el señor Jaime Belolio. Su cara de palo, Max, por favor, entrégale de cara de palo. Ahí. Cara de palo de la semana para el miembro de la Comisión Constitucional del Comando Michelle Bachelet, Fernando Atria, constitucionalista que propone algo inconstitucional, una prepotencia constitucional, un populismo constitucional. Él propone un decreto supremo que es inconstitucional para llamar a una asamblea constituyente. El mismo señor que dice o por las buenas o por las malas, buscó un resquicio legal para hacerlo por las malas. Así que cara de palo para el señor Atria. Y lo que me queda de segundo para mi palabra al cierre, felicitar lo que tiene que ver con un cambio de la PSU para aquellos colegios, para muchos jóvenes que egresaban de colegios técnicos profesionales, que tenían que estar exactamente la misma PSU que los que egresaban de colegios científicos humanistas y obviamente quedaban una desventaja tremenda porque no tenían la misma cantidad de horas de ciencia y lenguaje y hoy día van a ser un poco menos discriminados. Yo creo, eso sí, que deberíamos cambiar la PSU porque deberíamos valorar una serie de otros talentos que quedan afuera, que solamente estamos enseñándole a nuestros jóvenes a rellenar circulitos, pero sin embargo los talentos artísticos, musicales y otros tantos más quedan afuera, que son mucho más relevantes muchas veces que solamente saber sumar y restar. La palabra al cierre de Jaime Belolio. Carlos Carola, te hago solemne entrega del cara de palo. Muchas gracias, don Frey. Bueno, yo quiero entregarle el cara de palo al ministro Mañalich, porque mucho alarido se ha hecho de que la salud en este país está bien. Sin embargo, vimos durante las últimas semanas las manifestaciones que se dieron en Quellón, ¿cierto? Donde se demostró y quedó claro de que en este país la centralización, la concentración de los recursos finalmente ya no da para más, que tenemos regiones donde ni siquiera tienen acceso a la salud de calidad, donde no hay especialistas, donde realmente hay problemas profundos y eso hay que resolverlo rápidamente. Afortunadamente se logró llegar a un acuerdo, pero en este país si no hay manifestación no hay avance y eso ha quedado demostrado con lo que ocurrió con la última movilización. Un saludo a los habitantes de Quellón que por supuesto dieron una lucha digna por algo que es tan fundamental como es la salud pública y afortunadamente se va a construir un hospital en un lugar donde tanto lo necesitaban. Así que un llamado a la desconcentración, a la descentralización de los recursos y quiero aprovechar de enviar un saludo a los chiquillos de la filial Chamaco Valdés de Independencia porque estamos trabajando también duro porque el fútbol vuelva a ser de todos los chilenos y un saludo grande para ellos porque vamos a seguirlos apoyando ahí en el distrito. La palabra al cierre de Carol Cariola. Era bueno, Chamaco Valdés. Era de Colo Colo, pero igual era bueno. Por eso era bueno. Los de colocolinos. Mario, por tu cara de palo y tus palabras al cierre. Bueno, cara de palo bien genérico para la gente que reclama todos los días y no está dispuesto a ir a votar. Yo les digo, hay primarias el 30 de junio, vaya a votar, marque su preferencia, que no gane el que acarrea más gente, sino que convence a más personas y yo le pido a la gente que se atreva a votar en la primaria. En segundo lugar, aprovechando que está Franco Parisi acá, muchos candidatos independientes, esto no es un cara de palo, es una invitación. Muchos candidatos independientes, los felicito, andan haciendo buena pega. Aprendamos de los ejemplos de otros candidatos independientes. Por ejemplo, para llegar a uno más antiguo, Francisco Javier Razo en su minuto fue capaz de construir un partido, insertarse dentro del sistema político, dejar una herencia. Muchos de los dirigentes que él formó están en nuestros partidos, están en la oposición. Un llamado al independiente de hoy a no quedarse en el 16 de noviembre, no quedarse en esta campaña, sino que ser capaz de proyectar. La palabra al cierre del señor Mario Desbordes.
Cara de palo para el autor material e intelectual del Cara de Palo, Eduardo Vergara Urbán. Para el único padre que tiene este Cara de Palo. ¿Sabías tú que lo hice yo? Mickey Mouse. Con cariño, y no me dieron bono. Y no me Cara de van a dar palo bono. mayor. Pero, no sé si fue terrible. Luego te lo van a quitar. Eduardo Vergara, palabra cierre tu Cara de Palo. Voy de a la postular un bono, pero o tú me lo Sí, podrías que dar. se estrene, No, Eduardo. sí, un Cara de Palo bien breve. El jueves a la medianoche se iniciaron legalmente las campañas políticas. Pero uno, como ciudadano, y esta es una crítica transversal para todos los candidatos, se pregunta, bueno, pero estos señores vienen haciendo campaña hace rato y son personas que quieren liderar al país. Tal vez tú puedes decir, bueno, no es culpa de ellos, porque todo empieza, ley pareja no es dura. Pero yo creo que aquí la reflexión, y siempre la he hecho acá, vale la pena hacerla. ¿Cuánto dinero hay en la calle? Tú caminas por las calles de Santiago y hay gigantografías monumentales que están puestos en la esquina. Hay una presencia de dinero transversalmente. Y creo que el sistema político, el sistema de partidos y de campañas es lo que se merece el Cara de Palo hoy en día. Porque partieron las campañas, pero ya habían partido hace mucho rato. Y lo último, quiero mandarle un saludo a todos los que me insultan de comunista todos los domingos y decirle que pueden estar tranquilos porque me voy de viaje a cumplir con mi misión de un mundo con política de drogas. ¿Me insultan? No, a ver. ¿Cómo que me insultan? ¿Por qué un insulto? La ley Siempre lo he tomado como un halago y por eso siempre me siento al lado tuyo, pero ellos creen que me insultan. Hay una coma entre medio. Díganme comunista, no se preocupen. Pero no me van a ver por 2 semanas, así que tranquilícense para que descansen los dedos. Gracias, Eduardo Vergara. Palabra al cierre de Eduardo Vergara. Max Pavés, a usted también tiene su Cara de Palo ahí para que lo muestre. Yo quiero leer un Twitter que fue publicado el 28 de octubre del 2012, el día de la elección municipal. La B recibe escupos y le gritan asesino mientras vota. ¡Qué momentazo! El mismo personaje, el día 28 de mayo, o sea, de hecho el mismo día 28, pero de mayo, dice: es horrible que escupan a cualquier persona, lo de Bachelet solo merece repudio. Y ella queda mejor parada que un tonto y torpe detractor. Este señor Cara de Palo es Nicolás Copano. Esto representa lo que muchas veces representa la prensa y la prensa tendenciosa de izquierda de este país, que para algunas cosas rasga vestidura y para otras no. Así que ojalá Cara de Palo. Y palabras al cierre, quiero decir simplemente que hoy día, el día viernes, escuchaba a don Sergio Melnik en la Radio Agricultura viniendo hacia acá, y él dijo que habían invitado muchas veces a la candidata Bachelet a la Radio Agricultura que no responde los mails. Lo mismo dice en Tolerancia Cero. Ella le ha dado solamente entrevista a 2 medios, aparte de Julián Effelbein, que es su amigo. Aquí también le hemos invitado. Se ha invitado acá también. Y quería decir que acá tampoco lo han invitado. Entonces, yo encuentro increíble que ella no sea, que ella quiere estar con la ciudadanía, pero no quiere dar ninguna entrevista. A mí me parece que eso también, me parece que tenemos que hacer una reflexión respecto a qué candidato queremos tener. ¿Es alguien que habla y es capaz de enfrentar las preguntas de las personas que pensamos distinto a ella? ¿O le va a dar entrevista al Clinic y a Sergio Camp porque así es mucho más fácil? Las palabras al cierre del señor Max Pavés. Franco Parisi, tú cierras todo el debate de hoy. Pasemos la guagua. Y tu Cara de Palo. Primero, responderle a don Mario, qué cosa más linda, delegado, sería llegar a la presidencia donde le haríamos espacio para que la concertación y alianza encuentren puntos comunes y se dejen de pelear. Ese es un legado que nosotros queremos dejar. Va a tener 4 años con la moneda abierta para recibir comunistas hasta la UDI, para que de esa forma podamos construir un Chile para todos y no separado. ¿Quiénes son los caras de palo que nosotros estamos diciendo? Para todos los candidatos a senadores y diputados que se están reeligiendo, creo que no es bueno. Aquí hay una colección bastante representativa. ¿Colección? Por favor. Una colección de candidatos que hay que darle la oportunidad. Yo creo que los independientes hay que renovar el Congreso y terminar con las malas prácticas de los que mismos se eligen siempre y siempre y siempre. La palabra al cierre de Franco Parisi. Gracias, Franco Parisi. Gracias, Eduardo Vergara. Gracias, Carol Cariola. Gracias, Mario Desbordes. Max Pavés, Jaime Belolio. Panel inestable de hoy. Gracias por la sintonía. Gracias por escucharnos. Gracias por debatir con nosotros aquí en Red Social. Y tú lo sabes, es solo política, pero nos gusta. Más información en parisi2014.cl y en facebook.com/parisi2014. Te esperamos. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Red Social, este programa que hacemos todos los domingos cerca de la 1 de la tarde
para ir repasando cómo ha sido esta semana política y cómo sería la que se viene. Presento mi panel inestable del día de hoy. Parto con las visitas. Franco Parisi, candidato presidencial. ¿Cómo está, Franco? Muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá. ¿Más tranquilo ya? Hablaremos después de tus amenazas telefónicas, que fueron noticias en la semana también, ¿eh? Una noticia que yo no busqué, pero soy yo. Bienvenido a Red Social, Franco Parisi. Gracias. Jaime Belolio, prosecretario de la UDI, candidato a diputado por Buin y los alrededores. Bienvenido a Red Social, tu casa. Muchas gracias, pues un gusto estar nuevamente por acá. Del mundo independiente de oposición, Eduardo Vergara Borbarán, cientista político, experto en ley de drogas. Bienvenido a Red Social, Eduardo. Gracias, Freddy Stock. Siempre un placer estar a esta hora para contrarrestar los discursos parroquiales de los curas que cuando la gente sale a misa, nosotros estamos para darle una alternativa y mostrarle el camino de la que no vaya a misa porque no da la una. A propósito, es que allá también misa, lo sé. A propósito de parroquiales, después de la misa, seguimos con Max Pavés, otro de nuestros panelistas inestables, Max Pavés. Abogado, Fundación Jaime Guzmán, concejal de la UDI por Conchalí. Bienvenido a Red Social, Max Pavés. Saludos a todos en la casa. Carol Cariola, secretaria general de las Juventudes Comunistas de Chile. Así es. Candidata a diputada por Independencia y Recoleta. ¿Cómo estás, Max? ¿Cómo estás, Max? Bien, ¿y tú? Qué bueno, bien. ¿Cómo estás, Freddy? Bienvenida a Red Social, Carol Cariola. Y nuestro invitado también del día de hoy es el señor Mario Desbordes, secretario general de Renovación Nacional. También candidato a diputado, Mario, ¿ya se puede decir o no? La Cisterna, el Bosque y San Ramón, distrito 27. Cisterna, el Bosque y San Ramón. ¿Dónde me crié? Mario Desbordes, bienvenido a Red Social. Gracias, Freddy. Muy bien, chicos, empecemos con el tema, quizá uno de los temas importantes de la semana por todo lo que significa, no solamente el escándalo en sí, sino que es lo emotivo, es lo sentimental para el país, que hayan falsos exonerados. El señor Raúl Selpa, de la Comisión de Exonerados, dice que de 160.000 exonerados, 100.000 serían fraudulentos. Veamos la nota, lo conversamos aquí en Red Social. Siguen las repercusiones por el caso de los falsos exonerados determinado por la Contraloría. El informe del organismo detectó que al menos 3.000 personas han recibido beneficios económicos con expedientes irregulares. Estamos poniendo los antecedentes a disposición de las autoridades que corresponden, si ellos son constitutivos de delito, y en su caso estamos haciendo los sumarios y persiguiendo la responsabilidad administrativa hasta incluso obtener la devolución de los recursos financieros que se han pagado mal por la administración, digamos. La ley de exonerados políticos busca reparar provisionalmente a personas que perdieron sus trabajos por causas políticas o actos de autoridad entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. De 9.000 casos revisados por la Contraloría, se acusa irregularidades en los procedimientos para calificar a al menos 3.000 exonerados. Los antecedentes serán presentados ante el Consejo de Defensa del Estado, dando pie a 2 acciones por parte del gobierno. Unas tendientes a anular todas aquellas pensiones que están siendo entregadas diariamente, mensualmente, anularlas porque tienen vicios en su génesis, en su otorgamiento. Y en segundo lugar, reiterar lo que le dije el año 2011, que debiera iniciar las acciones judiciales contra aquellas personas que participaron en el proceso de entrega de estas pensiones. Hubo un mea culpa por parte de Ricardo Núñez, expresidente del Partido Socialista y quien dio el visto bueno a varios de los nombres para el reconocimiento de los calificados como falsos exonerados. Es para mí bastante doloroso que en nuestro país el engaño se haya transformado en parte de nuestra cultura, que hayamos sido víctimas de alguna manera de engaños. Yo creo que si hay personas que cometieron irregularidades efectivas, eso tiene que ser sancionado. Actualmente son cerca de 15.000 los exonerados pensionados del país, quienes se rigen bajo la ley que nació en 1993. Desde el Comando de Exonerados de Chile acusan que las cifras entregadas por Contraloría son falsas y que no fue correcta la forma de calificar los expedientes. Y yo creo que tiene que ser mucho más acucioso el señor Contralor en ver efectivamente bajo qué criterio está viendo él si son falsos o no son falsos. La agrupación ve un trasfondo político detrás del dictamen del organismo. Pensiones a personas equivocadas y muchas de esas pensiones estaban certificadas por mecanismos, por entrega de certificados de diputados y de senadores, que está todo. Por lo tanto, yo simplemente quiero decir que la teoría famosa del abuso, cuando estamos en manos de personas inescrupulosas, nadie está libre de que se haya una industria con platas fiscales. Y en eso la concertación tiene que dar una explicación.
Muy bien, creo puntualizar sí que en la semana, además, los exonerados se dividieron prácticamente en dos bandos. En un bando del comando de exonerados y en un bando de la comisión de exonerados. Y en la comisión, el señor Raúl Selpa, que dio una entrevista en la semana para CNN y para Bio Bio, señaló que esto podría ser mucha más plata que los 60 millones de dólares. Porque, como le decían antes, de 160.000, según él, 100.000 serían falsos exonerados, lo que ampliaría aún más este escándalo. Franco Parisi. Esto es una pena. Es una pena porque ya no se puede confiar en nada, ni siquiera en la promesa de que alguien sufrió algo tan atroz como ser exonerado político en su trabajo o en su sindicato. Y por lo tanto, yo creo que el modelo político en Chile se gastó este fenómeno de que lo de la alianza van a atacar a la concertación y la concertación, lo de la alianza, ya tiene agotado a todo el mundo. Por eso nosotros queremos llegar a la presidencia, para terminar y darle un respiro a la concertación y a la alianza. 4 años que se resintonicen con la sociedad y que no sigan con esta pelea de los gatos, porque ya no se cree ni siquiera en la Contraloría. Yo apuesto en la Contraloría. Creo que la Contraloría, al ser independiente, va a entregar un informe como corresponde. Pero no hay que saltar a hacer conclusiones más allá. Y si en el Congreso, como decía el concejal Pavés, Max, decía que no se llegó a un acuerdo, bueno, es que no están funcionando las instituciones. Y las instituciones tienen que funcionar. No, la cosa, somos contra el informe. Pero da lo mismo, porque en otra va a ser al otro lado. No da lo mismo. Max, seamos precisos. Hablar a mí, por supuesto, favor. la concertación rechazó el informe. Max, nada más. Pero para que lo digas bien. Lo que estamos diciendo es que ya no creemos en ningún tipo de investigación que hace la Cámara de Diputados, porque un bando o el otro bando va a estar boicoteando los análisis. Eso no es bueno para Chile y por lo tanto nosotros creemos que necesitamos una nueva corriente política independiente, dejar los pasados en el pasado sin olvidarlo, pero sin vivirlo todos los días. Mario Deportes. Max Pavés. La primera verdad que tenemos que tener muy en cuenta analizar este tema es que esto no es nuevo. Cuando a finales del año 2011 se formó una comisión investigadora a propósito de las denuncias que hizo la diputada Carla Rubilar. Hubo una comisión investigadora de la cual yo, en calidad de investigador de la Fundación Jaime Guzmán, me tocó participar, incluso en la redacción de las conclusiones. Por lo tanto, yo conozco bien de cerca el tema y puedo decir con propiedad y con mucha responsabilidad que las personas que de esa comisión participaron, de la concertación en esa comisión investigadora, hicieron todo lo posible para poder hacer un proceso obstruccionista con tal de llegar a la verdad. O sea, todos estos antecedentes, el Contralor están todas las presentaciones, es pública, yo las puedo mandar si alguien las quiere, las tengo en mi oficina. Así, todas las actas de las comisiones que ya sesionó. Y que obviamente, por los votos de la concertación, en la sala se cayó esa acusación, ese informe de la comisión investigadora. El segundo comentario es señalar que la concertación y en general están en problemas, porque lo del Banco Estado, sumado a esto, que insisto, no es nuevo, dan cuenta que el tema de los abusos en general no es un tema de modelo, no es un tema de sistema, es un tema de personas inescrupulosas. Yo discrepo de la cuña que le sacaron muy mala a la persona, a la vocera de estos comandos exonerados, porque el problema no es... Zaida Araya. El problema no es con Zaida Araya. El problema, y eso el Contralor lo sabe, es a partir de diputados y senadores de la concertación, fundamentalmente, que tienen una industria de entrega de certificados falsos para poder cobrar pensiones. Sobre todo en año electoral. O sea, que nadie está diciendo que ellos... De hecho, es más, te digo... ¿Estás haciendo una acusación directa, Max Pavés, que estas platas serían para campañar? Está en la comisión investigadora, todos los temas. Acá lo que ocurría es que había certificados que acreditaban, los diputados podían acreditar que esta persona había sido exonerada y la Contraloría, insisto, hace un año atrás, llegó a la conclusión de que habían personas que están fuera del plazo o que no habían trabajado en esas empresas. Por lo tanto, esto, insisto, no es nada nuevo. Lo único que hizo la concertación cuando se conversó este tema en el Congreso, insisto, yo fui parte de la redacción de esas conclusiones, es tratar de que esto no salpicara a Michelle Bachelet. Porque es más, esta denuncia, que es de hace mucho tiempo, la hicieron los mismos agrupaciones de exonerados. O sea, no es que aquí hubo un reportaje de CIPER, no es que aquí hay un tema en las cuales muchas personas reconocen que el Estado está dando... En este caso, el gobierno a nosotros nos está utilizando como chivo expiatorio, poniéndonos en calidad de sospechosos, de fraudulentos, de ladrones, de las arcas del Estado de este país, como que fuéramos no sé qué cosa. Desde la UDI piden que los antecedentes queden en manos del Consejo de Defensa del Estado. Acusan corrupción desde la concertación en el uso de fondos públicos para sacar provecho político electoral. No es menor que donde más certificados se entregaron fue en el periodo del año 2005, en el periodo de la elección presidencial de Michelle Bachelet. Y por lo tanto a nosotros nos gustaría, y la emplazamos a que diga públicamente si ella avala o no avala
esta actitud de algunos parlamentarios que utilizando su fuero o utilizando su cargo patrocinaron a estos falsos exonerados. Tras un acto de campaña con adultos mayores en la cisterna, la candidata Michelle Bachelet se refirió al informe de la Contraloría. Yo creo que es bueno que se investigue todo tipo de situación que pudieran no ser las adecuadas. Investigación de un tema delicado para el país, que no ha dejado indiferentes a los distintos actores políticos. Yo pienso que hay muchas responsabilidades, pero sobre todo de los que sobre una institucionalidad que tenía un objetivo loable y reparatorio, aprovecharon y abusaron de él. Yo no creo que haya mala fe ni ánimo de defraudar, espero. Y por otro lado, ¿cuántos que teniendo el beneficio a la fecha no lo han podido obtener? Nos parece que es un tema muy delicado, si bien nosotros compartimos que hay que llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación, creemos que eso no puede relativizar en ningún caso lo ocurrido durante la época de la dictadura. Son cerca de 29.000 millones de pesos en beneficios provisionales puestos en jaque desde la Contraloría. Irregularidades que abren una nueva incógnita sobre las responsabilidades del caso. Bueno, un caso que tiene muchas aristas, por supuesto, desde las políticas a las otras, a las éticas, a las sentimentales incluso. ¿Cuál es la verdad que hay detrás de este escándalo de los exonerados?